Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y arrancamos, como todos los miércoles, para contarles a ustedes cosas que tienen que ver con cómo nos movemos sobre 2, 4 y muchas más ruedas. Y para ello contamos, como siempre, con Julio González de motorgallego.com. Julio, muy buenos días. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda por ahí la cosa en Vigo? Con un calor que alucina. Sabía yo que lo ibas a decir, si no revientas. Oye, pero el que está calentito también es el presidente de la escudería Surco, que ya está con el 16º Rally Sur del Condado, don Manolo Carballo. Manolo, buenos días. Buenos días, Ignacio. Oye, 16 años ya. Sí, 16. Oye, 16 ediciones, 15 años. Sí, más o menos. Oye, ¿con cuántos inscritos esta vez? 130 inscritos. Y ya no caben más. Bueno, algunos aún cogen. Oye, pero cada vez tenéis más éxito. Esto, cuando empezaste seguro querían, no sé, una docena o algo así, ¿no? Si te digo la verdad, no sé cuántos fueron el primer año, pero me imagino que serían unos 60 y algo. Oye, y además 6 R5, casi nada. Y 5 N5. Julio, votan por fuera, ¿eh? Sí, están ya en la élite de los rallies. Hola, Manolo, buenos días. Buenos días, Julio. Sigue, Manolo. Mira, tienes Senra Camaño Meira con R5, Manolo Fernández, David González, Ricardo Costa también con R5, después están los N5, entre ellos Cajiao. ¿Cómo ves el espectáculo en esta edición? Asegurado, dalo por hecho. Oye, tendremos que pedir, como siempre, Manolo, que hagan el favor la gente que asista de haceros caso, sobre todo a la seguridad, ¿no? Porque siempre hay algún descerebrado que hace el gilipollas, con perdón. Sí, claro, a ver, cuando estamos pasando los vehículos de la caravana, pues vamos dando unos consejos de cómo colocarse y bueno, cómo actuar. Y eso sí que, por favor, nos hagan caso a lo que recomendamos, por lo menos. Porque, aunque tengas ya todo listo para el finde, ¿cuánta gente, aparte de la organización, movilizáis para una prueba? Aparte de la propia organización, para lo que son comisarios de seguridad y todo, sobre unos 350. ¡Hola! ¿Y cuál es lo normal de asistencia de gente? ¿Tenéis alguna manera de contabilizarla? Eso te lo puedo decir bien, Julio, eso es casi imposible contabilizarlo. Ya. Es muy difícil, pero se mueven sobre unos 5.000, 3.000, 4.000 personas. ¡Qué barbaridad! Julio, sigue. Te digo que se van a mover bastantes más de 3.000 personas. Está claro porque van a estar una en el parque cerrado, después en los diferentes tramos por los que va a pasar el rally. Y Manolo, cuéntanos un poco el recorrido más o menos, cómo lo tenéis este año. Nada, este año modificamos lo que es la salida. Arrancamos del recinto amurallado de Salvaterra do Miño y nos dirigimos al parque de trabajo que está situado este año en el parque de la Canuda, también en Salvaterra do Miño. Y de ahí ya arrancamos las especiales. La primera es Mondariz, Transportes Augusto, y a continuación volvemos a un tramo que es muy mítico por la zona, que es el tramo de Pontareas, Electricidad Condado, que es el tramo de la Picaraña, que arranca en el Castillo de Sobrosos y acaba en la Michelín. Vamos a un reagrupamiento en la plaza del Ayuntamiento de Salceda y nada, volvemos a repetir el mismo bucle. Al acabar el bucle, acaba la sección, nos dirigimos a Arbo, que es donde tenemos un tramo espectacular dentro de una bodega privada, es Marqués de Bizoja, que cuenta con 3,5 kilómetros, todo por el medio de viñedos. Y a continuación hacemos el parón para la comida. Y por la tarde son las especiales de Salvaterra, electricidad, Electrogranxa y
y seguido del tramo de Salceda, Talleres Hermiño. O sea, pasáis por todos los ayuntamientos de la zona del condado. Salceda, Salvatierra, Mondariz, Arbo. Correcto. No está nada mal. Y un control de paso en el concello de Las Neves. Eso es verdad. Eso, que no se te olvide, que no se te olvide. Oye, hay una parte solidaria en esta edición, ¿verdad? Que ahí tenemos nosotros algo que ver. Bueno, pero no lo digamos, que lo diga él. Sí, bueno, esto surgió de Julio, ¿no? Sí. Y David Vázquez, que, bueno, como se lleva hablado en otras entrevistas que tenéis hecho. Uh-huh. Es con David, creo que se llama el chico, si mal no recuerdo. Sí, chico David Diz, sí. Una enfermedad de estas... Raritas. No raras, pero bueno, Sí. no se puede llamar raras. Para mí pensar. Una enfermedad que no debería ser tan rara, pero bueno. Y nada, estarán en el parque de trabajo y visitando todo el rally. Bien, y que lo disfrute el chaval, que es lo que le viene bien para su estado. Oye, ya sabes que a nosotros nos gusta, Manolo, que la gente que os apoya, es decir, los patrocinadores, que les hagamos un público reconocimiento. Así que adelante, patrocinadores. Los patrocinadores, está hecho que sin ellos no sale nada adelante. Nosotros tenemos que mucho que agradecer a Modesto de Talleres Hermanos Lorenzo en Leirado, Uh-huh. a Luz Fernández de Talleres Mingos en Salvaterra de Miño, ya me quedé, y Seralia Abril, que son dos empresas de publicidad de aquí la zona. Sí. Staroy, seguramente que me queda algún atrás. Bueno, pero os que sean que sepan que apreciamos o seu apoio, porque sin eles isto non andaría pa diante. Por certo, Julio, temos unha invitación, non? Sí, nos invitaron lo comentaba hace un momentito Manolo, que va a pasar por las bodegas, el rally va a pasar el sábado al mediodía por las bodegas Marqués de Bizoja, y estamos invitados para ver el tramo desde las bodegas. Ay, pues tú vas a ir, pero yo, lo siento, tengo un torneo de golf y no puedo fallar. Así yo, desde que... luego, sí que no voy a fallar al rally. No, el que no va a fallar seguro es Manolo Carballo, el presidente de la escudería Surco, a quien yo le agradezco dos cosas. Primero, que nos acompañe siempre, y segundo, que siga empeñado en que esto del rally Sur do Condado salga patente. Manolo, unha aperta moi grande e boa fin de semana, que va a estar ocupadiño. Vale, pues moitas gracias, un bo fin de semana a vos tamén. Unha aperta, Manolo, hasta loguiño. Hasta logo. Oye, Julio, qué gusto da esta gente que un año tras otro ahí a base de trabajo, porque organizar esto no es nada sencillo, ¿eh? Hombre, yo te puedo decir, yo estuve con Manolo hace 15 días para comentar un poco, ver lo del rally, y estaban ya hace 15 días eléctricos. Manolo estaba completamente histérico. Ya. Porque hay que mover muchísima gente, hay que tener una seguridad extrema para que no pase absolutamente nada. Y repetir, pero por favor, le hagan caso los espectadores, los que vayamos a estar, hacerle caso a la organización y a los comisarios, siempre que es por nuestra seguridad. Sí, porque a veces parece que es que no se dan cuenta del riesgo que corren no haciendo caso, que no es por capricho, es por necesidad. Ponernos donde nos dicen y hacerles caso en todas sus recomendaciones. Claro. Oye, antes de nuestra siguiente conexión, damos un... Bueno, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, es un viejo amigo. Guardia Civil de Tráfico, sargento, don Daniel Castelo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, vamos a explotarte, Daniel, que acaba de empezar la segunda operación sólida de este mes de julio y, a ver, ¿qué consejos, qué recomendaciones le damos a los que cojan el coche? Bueno, mira, efectivamente, desde el 28 de junio al 1 de septiembre, la DGT prevé más de 90 millones de desplazamientos. ¡Jesús! ¿90 millones? 90 millones, sí. ¡Qué barbaridad! Pero sí, una barbaridad. Y desde Guardia Civil, pues bueno, tenemos, como todos los años, una intensificación de nuestros servicios con un doble objetivo, lo que sería garantizar la seguridad de los desplazamientos de las personas que se van de vacaciones y prevenir posibles conductas de riesgo. En cuanto a lo que me comentas, lo que son consejos para estos desplazamientos en época veraniega, pues quizás tengamos que tener en cuenta las dos reglas básicas para la conducción. Yo creo que es lo más recomendable, la prevención y la prudencia. Con prevención y prudencia cualquier viaje va a ser más seguro, pero concretando un poquito estas dos palabras, ¿no?, que suenan un poquito abiertas, en cuanto a la prevención podríamos pensar en lo que sería revisar el estado mecánico de nuestro vehículo antes de iniciar un gran viaje. Entre
las cosas más importantes estaría el revisar el estado de los neumáticos, que es lo que nos da la adherencia con la carretera. Sí, perdona, Daniel, porque eso es una cosa que hay mucha gente que... yo conozco a algunos amigos que siempre cometen la misma tontería. Dice, bueno, las ruedas están un poco ya al límite, pero bueno, como ahora no llueve y en verano, pues eso, agarran mejor y ahí es donde vienen las tortas. Efectivamente, unas ruedas buenas pueden valer en torno a 100 euros claro. y va a ser lo que nos sustenta la carretera. Por muy bien que llevemos amortiguadores, por una velocidad adecuada que llevemos, ante cualquier imprevisto, una rueda en buen estado y con un buen dibujo puede garantizar que nuestro coche siga su trayectoria sin tener ninguna incidencia. Si la rueda está en mal estado, esto se va a complicar, y sobre todo si hay algo de aceite en la vía o hay una lluvia intensa, hielo, etc. Por eso es fundamental, lo que os decía, revisar el estado de los neumáticos, que tengan esta medida mínima de 1,6 milímetros. Es más, incluso cuando tengan algo más, aunque presenten dibujo, si vemos que la rueda está deteriorada por el paso del tiempo, que es un fallo que a veces también se comete, la rueda tiene dibujo, pero tiene muchos años con nosotros, este caucho pierde sus propiedades y la adherencia no es la misma. Entonces, tanto si tiene menos del dibujo reglamentario como si lleva bastante tiempo con nosotros, es conveniente cambiarla y asegurarnos por ese importe que vale una rueda, pues de cambiarlas y ir un poquito más seguros. Más cosas. Bueno, pues como os decía, pues también ver el tema de la visibilidad, el vehículo limpio, para que vean intermitentes. Importantísimo llevar los cristales limpios para que el efecto posible de deslumbramiento en verano sea lo mejor posible. Y al iniciar un gran viaje debemos siempre intentar ver también, digamos, los repuestos del vehículo, ¿no? Lo que sería la rueda de repuesto con sus accesorios para un posible pinchazo, el chaleco reflectante por cualquier incidencia que pudiera surgir y los triángulos de señalización de peligro. En este sentido, con los triángulos hay un detalle que me gustaría remarcar. Por favor. En el coche es obligatorio llevar 2 triángulos. Sí. En las vías convencionales, esos triángulos deben señalizar el incidente, la avería, cada uno en un sentido de la circulación. Pero a veces nos encontramos en las autovías un vehículo averiado y un triángulo en un arcén y el otro en el otro. Evidentemente esto no tiene sentido. Claro. Lo que deberíamos hacer en una vía desdoblada es colocar esos 2 triángulos, uno a 50 metros del coche y otro a 150, para que esa señalización se perciba cuanto antes. Claro. Aparte de esto, pues bueno, planificar y preparar el viaje, algo que creo que la mayoría de la gente hace, consultar información de tráfico para ver cómo están las vías, distribuir las paradas, es muy importante también que cada cierto tiempo recomiendan los expertos parar cada 2 horas para hidratarse, para descansar, para salir del posible cargamiento en el que nos encontremos en el coche. Y bueno, viajar con ropa cómoda, zapatos ligeros, llevar bebidas, tener el habitáculo lo más fresco posible. Y luego, en cuanto a lo que sería la prudencia en estos viajes largos, sí que deberíamos también observar con más escrúpulos, si fuese posible, temas como el uso del cinturón de seguridad de los sistemas de retención infantil, lo que son límites de velocidad. 2 cosas que creo que son muy, muy importantes y a veces nos despistamos o las descuidamos. La primera sería el mantener la distancia de seguridad. Es fundamental. La distancia de seguridad en estas fechas, con las vías con más tráfico del habitual, es importantísima. Ante un despiste de otro conductor, ante un accidente, ante una maniobra inadecuada, nos va a dar ese tiempo de reacción. Y aquí, pues, la pregunta sería, ¿cuál es esa distancia de seguridad? Bueno, es difícil de calibrar, ¿no? Pero hay una regla, la regla del cuadrado, que se llama, que básicamente nos va a marcar la distancia de seguridad en función, siempre y cuando estamos hablando de carretera seca, en función de una regla muy simple. Pues, vía limitada a 50 km por hora. Quitamos el último dígito, quitamos el 0 y multiplicamos ese 5 por sí mismo. Vía 50 km por hora tendríamos una 25. distancia 5 por 5, 25 metros. Claro. Vía limitada a 90, pues le quitamos el 0, 9 por 9, 81, aproximadamente 80 metros de diferencia. Estamos hablando, ya os digo, de vías con firme seco y en estado y circunstancias normales. Y otra cosa muy importante que también parece que algunos conductores no le dan la importancia que requiere, es el indicar las maniobras. Es decir, voy circulando en autovía, me voy hacia Levante. Hay mucho paralítico del dedo, ¿verdad? A la hora de dar al intermitente. Bueno, yo creo que hay algunos conductores que tienen este defecto, por decirlo así, pero bueno, intentamos recordarlo para que esta circunstancia no se produzca. Ese señalizar, ese adelantamiento es importante para transmitirle al conductor que va adelante o detrás nuestra cuál es nuestra intención. Entonces, importante recordar también el uso del indicador de dirección. Y una tercera que me quedaba atrás, se me olvidaba el detalle este que también creo que es muy importante. Cuando iniciamos un viaje largo, a veces da la sensación de que algún conductor se compra una parcela en el carril izquierdo y viaja desde inicio a fin de destino en el carril izquierdo.
Sí. Cuando hacemos esto, lo que sucede es que el tráfico se ralentiza, Claro. y que una vía desdoblada con una capacidad de 2 carriles en cada sentido de circulación, al final se está infrautilizando. Carril izquierdo para efectuar maniobra de adelantamiento, adelantamos y nos reintegramos a nuestro carril para continuar marcha. Y así damos fluidez al tráfico. Y bueno, en cuanto a recomendaciones, en cuanto a prudencia, prevención, pues poquito más es lo que se me ocurre en este momento. Oye, una curiosidad personal, Daniel. Tú ya tienes unos añitos de experiencia en esto. En estas operaciones salidas, ¿qué es más peligroso? Cuando hacemos un trayecto largo y bueno, pues más o menos pendiente, hay mucho tráfico, o cuando luego resulta que hemos llegado, hemos empezado las vacaciones, ahí nos relajamos y ahí es donde nos la pegamos. Bueno, cualquier desplazamiento implica un riesgo, esto es evidente. Cuanto más precauciones tomemos, cuanto más atención prestemos a la conducción, cuanto mejor esté en cuanto estado nuestro vehículo, el riesgo va a ser menos. Sí que es cierto lo que tú comentas, que hay conductores que en ese desplazamiento largo prestan toda la atención necesaria a la conducción y cuando llegan a destino se relajan. Estoy de vacaciones, me tomo las cosas de otra forma y puede ser que en esa vía secundaria y en esa vía convencional el riesgo aumente. O por lo menos sea el mismo que el que tenemos en el desplazamiento de largo recorrido. Por lo tanto, la recomendación aquí sería que todas estas medidas, todas estas precauciones que podamos adoptar, las adoptemos también en esos 10, 15, 20 días, ese mes que estemos de vacaciones. Toda precaución que podamos tomar al volante siempre es poca. Está clarísimo. De todas maneras, Daniel, hay un asunto que a lo mejor sería útil recalcar para los que recibimos a un montón de visitantes, que tengamos la paciencia de que la gente que nos está visitando muchas veces no sabe por dónde anda, van más o menos despistados. Y nosotros que ya vamos con prisa y que resulta que conocemos, ¿y este qué hace? Que tengamos un poco de paciencia, ¿verdad? Creo que lo comentamos ya, Ignacio. Pues sí. El tema del respeto mutuo en la vía pública es fundamental. En cualquier ámbito de la vida, y en la carretera también. En la carretera convivimos personas que tenemos más experiencia al volante, otras que tienen menos, conductores que conocen la vía, otros que no la conocen, ciclistas, peatones, usuarios de vehículos agrícolas aquí en Galicia, y una clave fundamental es ese respeto. Si hay una persona que va a una velocidad anormalmente reducida, posiblemente sea porque no conozca el destino que va a seguir, y aquí el utilizar el claxon o darle luces o sacar la ventana y gritar es contraproducente. Lo que vamos a hacer es poner a esa persona más nerviosa y podemos contribuir a que se produzca un siniestro vial. Por lo tanto, pues bueno, precaución y prudencia, lo que decíamos antes. Julio, tú tenías una pregunta para Daniel que tenías ganas de hacerle respecto al límite de velocidad en los coches. Sí. Hola, Daniel, buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Mira, tú, ha habido estos días, hace unas semanas, pues oye, diferentes accidentes de exceso de velocidad, según parece, por conductores noveles que no tienen la experiencia. Y desde el punto de vista tuyo como profesional, que llevas toda la vida en la carretera, ¿tú ves que podría ser factible, como se hace en las motos, limitar los coches mientras no tienes una experiencia? Es decir, por ejemplo, los 2 primeros años el coche limitado a 80 kilómetros por hora. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los accidentes que comentas, que la causa posible puede ser un exceso de velocidad, este tipo de accidentes, lo primero, recordar a las familias que están sufriendo esas tragedias, mostrarle nuestro respeto y nuestro cariño incluso, y evidentemente yo no voy a hacer una valoración sobre si efectivamente en el accidente X o en el Y la causa fundamental del accidente fue un exceso de velocidad o no. Todos los accidentes, sobre todo los graves, requieren una investigación compleja que tiene que dar su resultado, y una vez se haga el informe se pone en conocimiento de la autoridad judicial, y a partir de ahí ya las familias y el resto de las personas que tengan que tener conocimiento de cuál es la causa del accidente lo tienen. En cuanto a lo que tú me dices, entiendo que es algo similar a lo que se hizo en su momento con las motocicletas, ¿verdad? Eso es, sí. Perfecto. Bueno, pues mira, yo no soy quien para valorar la oportunidad o no de introducir una reforma normativa como la que planteas, pero lo que sí es cierto es que todo lo que sea dulcificar lo que es la potencia de un vehículo va a redundar en la seguridad del usuario, ¿no? Generalmente, a mayor potencia, más posibilidad de sobrepasar el límite de velocidad, y sería una medida que tendría que estudiar DGT si la estima conveniente o no.
Los conductores nobles, ¿qué sucede con ellos? Bueno, pues está ahí esa inexperiencia, la juventud suele dar también un punto de atrevimiento, de valentía, de falta de percepción del riesgo, y ahí, independientemente de la decisión que tome DGT o que pudiera tomar DGT en cuanto a lo que tú planteas, creo que debemos ejercer nuestra labor también, o nuestra función, las personas mayores, ¿no? Los padres, los tíos, los hermanos de estos menores. Cualquier sociedad al final requiere que la gente con más experiencia instruya o por lo menos haga pensar a los jóvenes. Si nosotros a nuestro hijo le dejamos un coche con 150 caballos y no le advertimos de lo que puede pasar, el accidente puede llegar, claro que sí. Por eso es fundamental, yo creo, que nos sentemos con nuestros hijos, que hablemos con ellos, que les pongamos qué puede pasar. No solo la multa, a veces el miedo es no cojo el coche porque bebí 4 copas, porque me va a parar la Guardia Civil y me va a poner una multa de 500 euros y me va a quitar no sé cuántos puntos. Eso es una idiotez, te estás salvando la vida, punto. Vamos a estar ahí, para denunciar esa conducta e intentar quitar a ese conductor que no está en condiciones de la carretera. Pero el problema es ese conductor, el problema más grave no va a ser encontrarse con una de nuestras patrullas. Claro. El problema más grave va a ser que sufra un accidente en el que se lesione, en el que se mate, o lo que quizás sea peor, en el que mate o lesione a alguien. Entonces, nosotros como adultos y como padres, tíos, hermanos, debemos influir en la educación de esos niños y hablar también con ellos de seguridad vial. Un tema que a veces, pues, creo que no es abordado con toda la intensidad necesaria en las casas, ¿no? Es mucho más fácil siempre echarle la culpa a factores externos y hacer delegación, cuando no dejación, de nuestra responsabilidad como padres a la hora de educar a nuestros hijos. ¿Qué razón tienes? Decía mi padre en paz descanse que la culpa es viuda y nadie la quiere. Claro. Pues vamos un poquito por ahí, ¿no? La educación es fundamental en todos los ámbitos de la vida y en la carretera, desde luego, yo también. Sobre todo cuando te pones en juego la vida. Daniel Castelo, sargento de la Guardia Civil de Tráfico, ha sido como siempre un placer, siempre aprendemos cosas contigo y te agradecemos mucho la presencia y por supuesto que ahora en verano, aunque te toquen algunos días de vacaciones, vas a estar más ocupado que nunca. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo muy grande, Daniel. Otro a vosotros, gracias. Oye, Julio, da gloria hablar con Daniel, ¿eh? Lo dice todo clarito, se le entiende todo, sentido común. Ojalá a nuestros oyentes le hagan caso. El que no lo quiere entender es porque el que no quiere entenderlo es porque no quiere entender. Está claro. Oye, vamos a ir rápidamente, que tengo aquí un par de cosas que quiero que menciones, porque hay unos cochecitos de ocasión, en Móvil Ocasión, en la Avenida de Madrid 22, ahí en Vigo, que sería bueno que comentáramos para nuestros oyentes, para aquellos que puedan estar interesados en un chollo, porque son chollos. A ver, el Toyota Auris, color gris plata. Es un coche full equip, es el año 2015, tiene 70.000 kilómetros, es un coche usado de segunda mano, sí, pero está impecable, impoluto, inmaculado y vale 10.900 euros. Es un precio genial para el coche. No me extraña. Está, ya te digo, en perfecto estado, está buenísimo, con un año de garantía. Luego también hay un Mitsubishi ASX. Este es un SUV, es del año 2011, es un 1800 DID, o sea, es diésel de inyección directa, 115 caballos y también impecable, perfecto. ¿Y cuánto vale? Pues este está en 8.990, es un precio muy, muy bueno para el estado en el que está el coche, que está, ya te digo, perfecto. Y luego ya un juguetito. Este ya es un juguete. Un Mercedes SLK 230 compresor. Compresor biplaza, full equip, descapotable de techo rígido, es del año 2000, tiene 140.000 kilómetros, o sea, muy pocos kilómetros. Esto es un capricho, es un juguete, porque aparte ya es clásico, sí, ya no paga impuesto de rodaje, el seguro ya es mucho más económico y vale 6.990 euros. Y está impecable. Coño, me dan ganas de comprarlo a mí. Por 7.000 euros, que no llega, es un auténtico chollo. Oye, venga, vamos a... que nos queda un minutito exacto, pero quiero que cuentes alguna cafrada. Pues no voy a contarte ninguna porque no hubo ninguna. No me lo puedo creer. Ninguna, o sea, lo que son cafrada de estas, como las que contamos siempre, no hubo absolutamente ninguna, bueno, nada. Pues entonces en un minuto nada más, que hay unas ayudas de la Xunta para comprar un coche. Pues sí, empezaron diciendo que eran 1.500 euros para coches que emitieran menos de 100 gramos por kilómetro, y al final son 750 que pone la Xunta y 750 que le hacen poner al concesionario para coches de menos de 100. Y para coches de menos de 120 hay una ayuda que es de 1.000 euros, 500 el concesionario y 500 la Xunta también. Pero esto lo comentamos en el próximo programa porque tiene mucha chicha este tema. Ah, mira qué bien. Oye, por cierto, ¿qué tal fue lo de Ferrari en Vigo? Una gozada, más caballos que en Sabucedo. Entre los 7 coches, 2.600 caballos de potencia, auténticas joyas, preciosidades.
O sea, yo fui invitado por José Manuel Campos y por Santi Iglesias, que son un poco los que organizan estas quedadas, y de verdad, el trato genial, nos trataron de vicio y los coches, pues eso, alucinantes. O sea, que te cae la baba, como se suele decir. Oye, lo de Santi Iglesias, que es un currante de Citroën, ¿qué hizo? Pues se compró un Ferrari, un F355 berlineta. Sí. Un 355 berlineta sinistro total. Sí. Y tardó 2 años y medio en restaurarlo. Está como recién salido de fábrica. ¡Qué barbaridad! Lo restauró él durante 2 años y medio, casi 3, y está totalmente nuevo. Ves ese coche y te cae... Vamos, alucinas cómo quedó el coche. Es que, vamos a ver, aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, primero, conseguir encontrar las piezas de todo lo que no esté utilizable. Y la segunda, luego, montarlo y hacerlo él. Bueno, claro, él trabaja, es profesional, pero en cualquier caso, llama la atención, ¿no? Sí, lo vamos a tener para que nos lo cuente, para que nos cuente toda la historia, pero lo hizo él solo. Y si tenemos 30 segundos, que sé que vamos un poquito de tiempo... 20, venga. 20. Bueno, pues mira, el miércoles que viene tenemos como invitado en el programa Pedro Burgo. Sí. Hablé con él el lunes por la tarde y sí. Nos tiene una exclusiva brutal que nos va a contar el miércoles que viene. Pero no la vamos a contar hoy. No puedo decirlo. Me dijo que hasta el miércoles no podía decir nada. Primero porque no puede, segundo porque no tenemos tiempo. Julio González, de motorgallego.com, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y buena semana. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.